Ya escuchábamos en nuestra cápsula de esta información relevante que tiene que ver con el proceso de reconstrucción en los estados afectados por los sismos. Recordarán seguramente ustedes que el 7 de septiembre del año pasado, en la noche, todos ya estábamos prácticamente descansando en nuestros hogares y se vino este movimiento que afectó principalmente a Chiapas y a Oaxaca, pero 12 días después nada más, justo el 19 de septiembre, que estábamos conmemorando este aniversario de los sismos del 85 tan dolorosos, pues se vino un nuevo movimiento telúrico que afectó a otros 6 estados más. Y como consecuencia se activaron las alertas, se activaron los protocolos, se atendió de manera inmediata a la población con necesidades básicas como alimentación, medicamento, albergue, pero el proceso más tardado, más complejo, más titánico ha sido justo el de la reconstrucción, y es que hablamos de más de 171,000 casas que de manera parcial o incluso total resultaron dañadas. De estas 59,000 tendrían o tendrán que reconstruirse nuevamente, y es que a solamente 10 meses, y aquí hago la precisión, solamente 10 meses, ya hay un avance importante en este proceso de reconstrucción gracias a las estrategias que el gobierno de la República a través de la SEDATU y otras instancias han puesto en marcha mediante dos esquemas, el primero, la reconstrucción asistida o el de autoconstrucción, para que en tiempo récord ya llevemos una cantidad importante de casas reconstruidas o en proceso de construcción. Y es que nada más como dato, déjeme decirle que en el sismo del 2001 allá en Chile, que fue más o menos de magnitudes similares a lo que sucedió aquí en nuestro país, tardaron más de 8 años en construir las casas. Y para hablar de este tema me da mucho gusto tener aquí en cabina a Armando Saldaña Flores, quien es director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Armando, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por recibirnos aquí en este espacio. Importantes los avances del gobierno de la República en materia de reconstrucción. Platícanos, grosso modo, ¿cómo vamos, Armando? Mira, yo creo que el esfuerzo y la decisión que se tomó a través del gobierno de la República ha sido, como tú bien lo señalabas, titánico. Hoy lo puedo decir con certeza que estamos haciendo todavía recorridos en todos estos estados que fueron afectados. Y cuando tú lo ves en número, casi no se dimensiona todo lo que se ha trabajado con los estados, con las autoridades municipales, de la mano. Y hoy, de estas casas, nosotros las 111,000 viviendas con daño parcial ya recibieron su apoyo, ya lo gastaron, ya repararon sus hogares. Ahora, de las otras 59,000 que son de daño total, nosotros hemos corroborado a través de ejercicios en campo que más de 43,000 viviendas ya están en un proceso de construcción por arriba del 25%. Te podría asegurar, más de 15,000 ya están llegando en estos días a la totalidad del proceso de construcción de sus hogares. Y muchos decidieron hacer una casa, como marca la norma, con 2 habitaciones, una sala, comedor, cocina, pero otros decidieron hacer una casa más grande, porque esas son sus necesidades, y otros un poco más pequeñas. Pero, ¿qué quiero decir con ello? Las familias han participado en este proceso. Si todas las demás de 43,000 ya en proceso de construcción, muchas de ellas ya terminadas, el ejercicio ha sido todo un éxito. Y como lo señalaba en la cápsula, de los 7,881 millones que ya se entregaron, que ya se depositaron, pues 7,300 ya están gastados. ¿Qué resta? Como alguien preguntaría, bueno, ¿y los otros 494 millones están en las tarjetas? Es dinero que tiene la gente y que continúa construyendo, que está obviamente ya a punto de tener sus techos, sus puertas, sus ventanas o la colocación de sus sanitarios, pero las casas ya están construidas. Por eso no llegamos al 100% de todas, o sea, queremos calificarlas a todos como un proceso completamente construido. Y esto, pues obviamente es titánico. Recorrer las comunidades, recorrer las localidades, ha sido un esfuerzo obviamente del gobierno de la República, de los estados, para dar acompañamiento, para estar ahí, para comprobar obviamente que las asistencias y las asesorías técnicas se dieron en su momento, precisamente para construir hogares más sólidos, con los niveles de protección o los niveles de seguridad que se requieren precisamente, sobre todo en estas zonas sísmicas.
El avance, Armando, más allá del dato duro, de la cifra, ya lo comentábamos, más de 171,000 casas afectadas de manera parcial o total. De estas, más de 164,000 familias ya han recibido este apoyo que ha dispersado el gobierno federal. Pero más que, te decía, el dato duro, la cifra, estamos hablando de más de 164,000 familias. Familias que hoy sonríen, que hoy ven un futuro prometedor, que han levantado obviamente su base social y la armonía de sus hogares está nuevamente de pie. Esto lo ves cuando tú recorres las comunidades. Estuve presente en estos estados, principalmente obviamente en la zona del Istmo de Juchitán durante más de 3 meses. Y hoy que regreso, hoy que continúo obviamente regresando, las familias te saludan con alegría, las familias agradecen el apoyo, las familias te invitan un vasito de agua, pero te dan las gracias porque estuvimos ahí, porque nunca los hemos abandonado y porque obviamente continuamos con ellos. Y esto obviamente lo ves en el sentir de los niños, ves caras felices, ves caras de alegría, pero sobre todo hay un agradecimiento por una cuestión muy importante que se nos ha olvidado. Después del sismo del 7, la decisión más grande fue, junto con las autoridades de protección civil, sacar a las familias de aquellos hogares que estaban, pues obviamente, fracturadas. Salvamos la vida de muchos más porque hubo réplicas, y hubo réplicas fuertes. Y muchas de estas réplicas contribuyeron a que otras casas que quedaron fracturadas en el primer sismo, también se vinieran abajo. Y salvamos vidas. O protegimos a la ciudadanía, como lo quieras mencionar. Pero después del sismo de la noche del 7, ya no hubo otra fatalidad, porque prevenimos, protegimos, salvaguardamos las familias, obviamente a través de todos estos albergues que las distintas dependencias instalaron. Y aquí agradezco a todo el personal de las dependencias federales, estatales, municipales, que ayudaron obviamente a dar este servicio a la ciudadanía. Y eso pues me llena de orgullo. Cuando regreso a casa y le digo a la casa, hemos cumplido, a mi esposa, a mi hijo, es porque sé que hemos cumplido. Sé perfectamente, porque además tuvimos la oportunidad de saludarnos por allá en Oaxaca, no nada más en Juchitán, sino en varios municipios, Armando, tú haciendo tus actividades y un servidor lo propio. Había incertidumbre, había cierta desconfianza, había preocupación. ¿Cómo han cambiado los ánimos de las familias a lo largo de estos 10 meses en que han visto el trabajo coordinado? Escuchaba yo de más de 12,000 burócratas o trabajadores, empleados del gobierno federal que se dispersaron por estos estados para atender a la población, sobre todo en este proceso de reconstrucción. La confianza se ha depositado en la gente y la gente obviamente, insisto, agradece, pero sobre todo porque vieron que a través de las distintas dispersiones de dinero que se dieron las tarjetas de Bansefi, con los primeros, obviamente, intercambios de diálogo con las comunidades para facilitar, obviamente, el acceso de todos ellos, obviamente, a los centros bancarios. En los primeros días hubo filas, como en todo el proceso, había, obviamente, desconocimiento de a cuál ciudad podrían llegar, a cuál mesa de atención tendrían que acercarse de las sucursales bancarias. Pero hemos continuado y tan es así que, por ejemplo, el próximo lunes y martes estaremos en Chiapas y en Oaxaca, en los principales municipios que fueron afectados, para ver que estas 5,286 tarjetas que están en las sucursales, que la gente obviamente no se ha acercado, a lo mejor por desconocimiento, estamos haciendo el ejercicio de volverlos a convocar para que terminen de recoger estas tarjetas que están todavía pendientes. Inclusive en Morelos se va a publicar en los periódicos, en periodos de mayor circulación, toda la lista de los beneficiarios que fueron acreditados durante los días del censo para que pasen a recoger sus tarjetas. Hay tarjetas que quedaron pendientes obviamente de entrega, precisamente porque hubo cambio en el nombre, los datos no estuvieron como lo señalaba la señora secretaria, pusieron Mario en lugar de María y obviamente hubo que proceder a realizar un cambio que no lo podemos hacer de manera unilateral. Necesitamos de la aprobación de los subcomités de evaluación de daños de vivienda de los estados, que estos subcomités avalaran obviamente y fueran obviamente a las casas a ver que efectivamente se trataba de María y no de Mario, y esto es un proceso de meses, sacar obviamente estas sesiones de comité y que fueran aprobados por el fideicomiso. Y esto sucedió ya
en las 2 semanas pasadas estamos listos para entregar estas tarjetas y con ello concluir. Es un esfuerzo titánico. Hablar de que hemos logrado ya el 97% del avance con estas 164,000 familias atendidas, vamos por ya muy poco. Y nuestra intención es obviamente terminar de entregar todas y cada una de ellas y bueno, continuar atendiendo a la población porque este trabajo no termina, no ha concluido. Seguimos allá en las localidades, estaremos en estas mesas de atención y las más importantes, señalo, porque fueron los estados obviamente con mayor afectación, a mayor índice de afectaciones, pues también mayor número de cambios de nombre, de errores, o inclusive el beneficiario falleció en estos días posteriores, obviamente, en estos meses posteriores falleció, ya no pudo acercarse a la sucursal a recibir obviamente su apoyo, y la familia solicita el cambio de nombre a favor obviamente de los supervivientes. Y esto también tenía que ser autorizado, lo cual ya sucedió y ahora procederemos a entregar la tarjeta a la familia, a la esposa o al hijo que sobrevive en la familia y que será a cargo obviamente del proceso de reconstrucción de estos hogares. El proceso de reconstrucción, Armando, ha sido un esfuerzo conjunto entre el gobierno federal, el gobierno de la República, la participación de los gobiernos estatales, pero sobre todo de la comunidad, de las familias afectadas, pero bueno, y también instituciones, asociaciones privadas, civiles, instituciones privadas. Es decir, creo que no hay mucho o prácticamente nada que reprochar, excepto, me enteraba de la conferencia de prensa que dio la secretaria Robles el pasado lunes al respecto, que un estado no ha aportado el recurso que le corresponde de acuerdo con las reglas del fondo, y me refiero a Chiapas. ¿Cómo estamos en Chiapas respecto a la entrega de recursos, Armando? Que supongo es ahí donde tenemos este faltante, porque el gobierno federal ya entregó todo y falta la parte proporcional que le corresponde al Estado. Lo dices correctamente, mira. De Chiapas falta todavía por aportar 620 millones. Ahora, es una cantidad muy importante, y muy importante porque el gobierno de la República, el gobierno federal ya entregó 1,564 millones que ya se gastaron, y la gente ya llegó en la construcción de sus hogares a levantar sus muros, a estar casi listo, pero les falta ese 25% que le corresponde obviamente al Estado, que si dijeras en términos constructivos podría ser pues el techo, la losa o alguno que otro muro, obviamente, porque ya no alcanza el dinero precisamente para eso. Recordemos que el apoyo, y lo voy a decir 2 veces, fue un apoyo para la reconstrucción. No significa que íbamos a construir las casas en su totalidad en aquellas casas que sobrepasaban los 50, 80 o 90 metros de construcción. Correcto. Sin embargo, para aquellas familias que necesitan ese 25%, nos faltan 620 millones. Hemos hecho infinidad de mesas de trabajo, obviamente, con el Estado, aquí en la Ciudad de México, allá en el Estado. Hemos exhortado a que cumplan con el convenio, y el convenio lo marcan los lineamientos específicos, las reglas de operación del fideicomiso, que, a decir, obviamente, lo señaló muy bien la señora secretaria, los acuerdos del fideicomiso para la atención de daños significa que aporten el 50% a la federación y 50% el Estado. En este caso, fue tan grande los daños que el gobierno de la República, el presidente Enrique Peña Nieto, aprobó y solicitó obviamente que al fideicomiso que el apoyo federal llegara hasta el 75% de la aportación y solamente un 25% a cargo de los estados. Bueno, si Chiapas no aportó el 25%, mucho menos habría aportado el 50% que le correspondía. Y por eso estamos mañana, obviamente el señor subsecretario César Castellanos tendrá una visita nuevamente allá en el estado. Me dicen o tengo conocimiento que será en muy buenos términos para ver cómo ya se logra aportar este dinero para las familias de Chiapas. Así es que si vemos casas en Chiapas a las que les falte techo o algún muro, literal, hay que pasarle la factura al gobierno del estado, al gobernador Manuel Velasco. Pues ya para que terminemos obviamente de atender a estas familias que ya lo requieren y que, bueno, la temporada de lluvias y más en Chiapas ya está lloviendo y obviamente necesitamos dar cobijo, dar albergue a estas familias con vida. Pues Armando, sin duda importante este trabajo, este proceso de reconstrucción en los estados afectados por los sismos de septiembre pasado. Se nos acaba el tiempo como siempre, ojalá pronto, antes de que termine la administración, que por cierto supongo que van a seguir trabajando hasta el último día. Hasta el último día y entregar los mejores resultados. Digo, también está una temporada obviamente abierta de ciclones, lluvias tropicales, tormentas,
que espero que en este año no le peguen tanto, tocamos madera. Que no le peguen nada a las familias mexicanas. Pero Esperemos. estaremos hasta el último día trabajando. Esperemos que no. Pues Armando Saldaña Flores, director general de Ordenamiento Territorial y Atención a Zonas de Riesgo de la SEDATU, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Vamos a nuestro tercer y último corte. Les recuerdo rápidamente nuestros teléfonos en cabina: 5518-7760 aquí en la zona metropolitana de la Ciudad de México, el 01800-581-8242 si desean comunicarse del resto del país, nuestras redes sociales: Facebook Atención de Par en Par, YouTube Par en Par Nueva Agenda Urbana, Twitter @Par en Par y en Instagram Par en Par. Son las 8 de la noche con 48 minutos. Regresamos en un par de minutos.